Tenemos gente de Plaza Huínco, Neuquén, de Alemania, de Santo Domingo, República Dominicana, de Córdoba, 9 de Julio, de Mendoza, de República Dominicana, de Bahía Blanca, de Alemania, wow. Bueno, está de Barcelona, Sofi. Hola, Sofi. De Salta. Ciudad de México, de Salta, de Chile también, qué bien. De Lomas de Zamora. ¿Eh? Bueno, por ahí podemos arrancar, Sebas, Dale. contando, no sé, un poco cómo es la dinámica de hoy, que es un poco una reproducción de lo que hacemos en los talleres. Con Sebas formamos parte de la Escuela de Escritura Creativa de Santillach. Y un poco la dinámica en esos encuentros es lo que vamos a tratar de reproducir ahora, pero de forma más masiva, que es trabajar sobre el corazón de los talleres como espacios, son los textos que cada uno produce en base a consignas o a intereses personales. Y bueno, acá tenemos una selección de 4 textos que responden a consignas del Mundial. ¿Se entrecorta la voz? Ah, ¿se me escucha mal? No, creo que se te escucha bien. Capaz es porque son las 10:30 de la mañana. me falta, Sí, no, me falta pero se un mate escucha más. bien, ¿eh? Así que, digamos, metodológicamente la idea es que todos tienen acceso a un... No sé, Lu, si vos querés hacer esta presentación que estoy haciendo yo. No, avancemos Perfectamente. nosotros, ¿no? Bueno, todos reciben un mail con un acceso a una carpeta Drive con archivos compartidos. En esa carpeta están 4 textos que fueron seleccionados para leer y comentar hoy. Vamos a ir siguiendo el orden. La idea es ingresar a cada texto y leerlo en voz alta. Si está el autor o la autora, es cordialmente invitado e invitada a leerlo. Se lee en voz alta y después con Sebas hacemos un ping-pong con devoluciones y también los invitamos a ustedes a participar haciendo devoluciones, pero en el chat, ¿no? Porque somos tantos que si abrimos los micrófonos se volvería caótico. Quizás podemos, Seba, rápidamente presentarnos para que nos conozcan un poco. Sebas, que vos empezar. Dale. Bueno, sí, un poco como decía Rafa, este año empezó la Escuela de Literatura de Santiago Liach, si bien él está dando talleres y coordinando hace más de 20 años. Nosotros, y yo en particular, empecé haciendo taller de escritura hace muchos años, hasta que encontré a Santiago hace unos 10, 12 años y empecé a trabajar con él desde los talleres. Después, bueno, hay como un recorrido que uno fue encontrando, como la mayoría de los que escribimos, también nos dedicamos a otra cosa. Yo soy psicólogo y trabajo como psicoanalista, ¿no? Pero a la vez escribo y me lo trato de tomar en serio hace varios años ya. Y bueno, y coordino talleres ahora en la nueva escuela de Santiago y bueno, eso. No quiero ser muy extenso en la presentación. Y contá que tenés un libro recientemente publicado. Ah, es verdad, sí, publiqué un libro en Random House, se llama La familia exterior, está en todas las librerías, como el de Rafa Otegui, que también publicó un gran libro de poemas llamado Demoras en la General Paz, ¿no, Rafa? Sí, pequeño espacio publicitario. Bueno, y yo les comento rápidamente, soy sociólogo de formación, también periodista, trabajé mucho tiempo como editor en el diario La Razón de Buenos Aires, escribo semanalmente una columna en la revista Viva de Clarín, y hice taller, igual que Sebas, hice taller muchos años en el taller de Santiago Liach. Ahí nos conocimos con Sebas, con Lu y con mucha gente. Ahí empezó la locura esta de los mundiales. Todo esto empezó en el living de una casa en el barrio en el centro, no llegas al Congreso, ahí en Talcahuano y Corrientes. Éramos 10 personas jugando entre nosotros y de repente, bueno, empezó a tomar otra escala, otra dimensión. Que habrán leído la historia del mundial, y con la pandemia del año pasado se abrió la posibilidad de hacerla online y ahí se sumó un montón de gente. Así que bueno, me puedo jactar de haber visto como el nacimiento del proyecto cuando éramos 15 locos en un living, en una casa. Soy sociólogo, periodista, escribo de forma así sistemática desde hace 5 o 6 años más o menos. Sistemática significa con intenciones de publicar.
Publiqué 3 libros de poesía, Días Hábiles primero, Spam, y ahora Demoras en la General Paz. Y también hago algo de música, hago canciones, tengo un dúo que se llama Pensé que era viernes con Pedro Mairal, que es un escritor que quizás hayan leído. Así que nada, esas son mis humildes credenciales. Rafa, aclaro a todos que en el chat está el Drive, si no pudieron, si no les llegó el mail por alguna cuestión o no tienen el Drive que les da acceso a los 4 textos que vamos a comentar hoy, lo pueden buscar o rastrear en el mismo chat que varios lo compartieron. Bien, entonces para no demorarnos mucho, porque son 4 textos y tenemos 1 hora y media, podemos arrancar por el orden, están en la carpeta. El primero es Dale. cumpleaños de mamá, así que primero, no sé, invitar si está el autor o la autora en la sala, que abra el micrófono y se presente brevemente. Hola, ¿se escucha por ahí? Hola César, sí, se escucha perfecto. Bueno, bueno, nada, mi nombre es César, soy nicaragüense, de aquí de Centroamérica. Y pues también estudié psicología, de hecho, así que Mirá, somos colegas. qué Y grande. bueno, escribí este texto qué sé yo, hace como un mes. No lo escribí para el mundial, de hecho, pero sí lo quería mandar porque como que es un texto ahí que no es muy usual en mí. Y llevo 2 mundiales, el pasado y este. Con mi equipo Nica Escriben, así que a los que están aquí, y a las que están aquí de mi equipo, les mando un saludo y un abrazo. Lo leo entonces, ¿no? Sí, espera un poquito que ¿les parece que lo compartamos? Yo lo puedo compartir y voy avanzando. Sí, eh, porfa. Sí, sí. si me das un segundito, así además de escucharte lo podemos seguir desde el texto mismo, ¿no? Espera que lo abro. Ok, solo quiero decir que yo no suelo como leer mis textos en voz alta, así que si me equivoco, pido perdón de antemano. No, no hay problema y es una gran experiencia, incluso es una instancia más de revisión del propio texto, ¿no? Eso se comprueba en los talleres. Cuando uno lee en voz alta tiene una antena que se prende, que a veces no está prendida cuando uno lee en su casa en silencio. Ya, bueno. ¿Ahí se ve? ¿Vos me avisas? Sí, se ve. Sí. Una sola aclaración, no sé, está sombreado el texto, no sé muy bien por qué, pero los cursores, que son muchos, ¿no? Los palitos de distintos colores, si los podemos correr o por lo menos ponerlos arriba del orden de lectura en la cual va a ir avanzando César. Por una cuestión de distracción más que nada. Así que bueno, cuando Bueno, es quieras que, César, no sé si Rafa vos también querés decir algo, si no avanzamos, ¿no? Sí. Cuando quieras, César, sí. ok, ok. Voy a buscar el texto, son demasiados los cursores, siento que me voy a distraer. Sí. Voy a buscar el texto mejor, el que tengo, el original. Rápidamente. Denme chance. Ok. Ahí preguntan si se puede agrandar un poquito la letra, quizás. Ahí va. Ya voy. Lo que pasa es que esto está abriéndose súper lento. Tranquilo, no esperamos. Si no, en todo caso, podemos pasar a otro texto. Si tenés muchos problemas, avisá y. César, puedes poner download si querés en la página de Docs. ¿Querés? ¿Vamos? Bueno, También lo podés leer desde el mismo texto, ¿no? voy Compartido, sí. voy a leerlo desde aquí, desde el Drive.
porque no, Ok. no se me abre la compu. Ok. Cumpleaños de mamá. ¿Hacia dónde va la oscuridad en nuestro interior? Todos esos malos pensamientos que sofocamos en la sonrisa hipócrita de la apacible rutina diaria. Esa serie de ritos desgastados que poco a poco nos roba la vida. Mañana, ¿dónde estará mi madre? Te pregunto. ¿En un ataúd hecho de roble, cubierto por lágrimas e improperios a partes iguales? ¿Y qué lejos estás de tu madre? Eso piensas que dirá algún personaje de un poema o de un cuento, pero en realidad así te sientes vos. Ahora viendo la mañana cabalgar, plena sobre el alféizar por la sala vacía y pulcra, penetrando las hojas sucias de la ventana, en la fecha que indica la pantalla de tu celular, que ella te compró, ves la fecha en la que ha nacido, o dice que ha nacido, y quién podría desmentirlo. Hoy, hace más de 50 años, tu madre ha nacido. Es un montón de tiempo, años y años y años. ¿Piensas que un niño no es capaz de entender en su mente la dimensión del tiempo, su proyección hipotética hacia el futuro o hacia el pasado? Vos tampoco. Solo Dios, que ha creado este mundo con su tiempo y su espacio, juntos, entrelazados como una trenza de quesillo. Solo Él entenderá lo que ha sido su creación. Solo Él entenderá lo que nosotros no entendemos de nosotros mismos. A menudo piensas en el futuro. Más bien haces preguntas que aún no tienen respuesta. Te preguntas si tendrás pan en la mesa. Te preguntas si tendrás con quién compartir ese pan hipotético. Te preguntas si tu mamá, a menudo también te sorprendes pensando en tus manos durante el día. ¿De qué están hechas? ¿Cómo han sido posibles? ¿Cómo siguen siendo posibles en este preciso instante? ¿Recuerdas los brazos blancos y lampiños de esa pareja universitaria que ya no existe? La concentración con que mirabas sus brazos preguntándote por qué estaban ahí, por qué existían. Luego veías sus rostros y te devolvías a la realidad. Te da miedo pensar que un día acabarás loco de remate, que cruzarás solo una vez, momentáneamente, la imperceptible frontera y ya no podrás regresar. Regresar. Como a todos, te gusta ese verbo. Es evocativo, te entristece y te provoca a la vez. Oyes el ruido del viento del abanico, sentís el escozor de tu piel engallinada. ¿Por qué se te viene a la mente de pronto una página, un botín de fútbol, un rostro? Y esos dos hombres que son una sola ausencia de padre, no lo sabes, ya no importará. En el cerebro de tener orificios gigantes, como espiráculos de ballena, ahí se esconde la parte mala de la vida y quizás la parte buena de la literatura, piensas. Pero eso no te basta, no te consuela ni a vos ni a nadie. Y las náuseas aumentaban en aquella lata de sardinas móvil. Un viaje a Europa, pero ni siquiera querés pagarme el pasaje para regresar a casa. Es absurdo, gritaste con furia. Absurdo sos vos, que escribiendo construiste una muralla de palabras, pero los bárbaros la han penetrado y profanan tu pequeña civilización en decadencia. Tu simiente es de tinta, pero te desespera que no crezca de forma rápida o admirable. ¿Qué sabes vos? Sabes que tienes hambre y sueño y desesperanza. Piensas de nuevo en tu madre. Más bien, luchas por preservar su imagen en medio del vaivén de fotogramas que se deslizan en tu mente como hojas amarillas sobre el suelo. La noche ha engullido el sol, los árboles, las palabras que ibas a dirigirle, sus vidas. De pronto recuerdas que son dos extraños que se malinterpretan continuamente. Su mente y su corazón están tan lejos de vos como su cuerpo está cerca de tu vista. Ahí está, mírala, de espalda, con ese aire fatigoso de siempre tener las manos ocupadas en alguna labor. Tratan de apañar esa distancia y la hora juntos, largas y silenciosas, con charlas intrascendentes sobre política, sobre sueños futuros que jamás llegarán a concretarse y sobre el nuevo hombre de la Marta. Y en medio de esa palabrería hueca, horrenda, te engañas. Crees que eso los ha unido, pero si no tienes razón por un lado, la tienes por otro. Una especie de lealtad oculta
vergonzante y pletórica de dolor, una A en el centro mismo de la galaxia, que es el alma, lo une y los unirá, quizás siempre. Bueno, ahí está el texto. Cumpleaños de mamá. Hermosamente leído, César. Quiero que leas mis textos en voz alta. Oh, gracias, gracias. Gracias. Muy bueno, César. Muy buena lectura, muy buena cadencia, coincido con Sebas. ¿Arrancás vos o arranco yo, Sebas? ¿Cómo? Bueno, como quieras. ¿Querés arrancar? No, primero una reflexión general. Me gusta, ¿no? Como es que un hijo trata de entender a su madre el día de su cumpleaños, ¿no? Todo el texto es como una especie de larga reflexión silenciosa sobre ese personaje que es al mismo tiempo íntimo y extraño, ¿no? Como hay una intimidad, porque es la madre, y hay una mirada llena de extrañeza que me gusta, ¿no? Como va construyendo esa extrañeza, esa distancia. Eh, Tiene un formato monólogo, ¿no? Usa una segunda persona que para mí es una falsa segunda persona en el sentido que es una segunda persona que tiene función de primera, ¿no? Alguien que se habla a sí mismo, usando esa segunda persona, pero que finalmente se habla a sí mismo. Y me gusta mucho cómo juegan, el rol que juegan las preguntas en este texto. Siento que las preguntas van abriendo la trama y que vamos entendiendo algo acerca de la vida de ese narrador y de esa madre a partir de las preguntas que va formulando. Bueno, me anoté dos cosas como para revisar, pero si querés, te paso así, hagamos una conversación. Te paso la posta. ¿Estás, Seba? Así. Sí. Y vamos haciendo como Dale. Bueno, sí, Dale. coincido plenamente, ¿no? Hay como una atmósfera intimista que es atrapante, el tono, ¿no? La forma de contar, la forma de estructurar la narración me parece muy amable, muy homogénea, muy precisa, ¿no? Cosa que el lector agradece. Después, bueno, es uno de los grandes temas literarios, ¿no? La literatura de madres e hijos, o de padres e hijos. Creo que mantiene un hilo conductor, ¿no? Que está como arriba de un tren todo el tiempo sobre el mismo carril, ¿no? No se dispersa, y eso también me parece un acierto en el texto. Ese narrador reflexionando, interiorizando a esa madre, ¿no? Que no aparece directamente, pero con la cual dialoga en su cabeza, digamos, ¿no? En la cabeza del narrador, del protagonista. Después se abre una especie de conflicto, ¿no? Más particular, más preciso, ¿no? Cuando hace zoom el texto en una situación particular que se referencia simplemente, ¿no? Pero ni siquiera querés pagarme el pasaje para regresar a casa. Me parece una gran condensación, ¿no? Un gran punto ahí que grafica el todo de la relación. Me parece muy acertado. Y después hay como siempre uno tiene que pensar en los personajes que aparecen, ¿no? Si bien parecen ser dos solamente, el abanico de personajes, digamos, se abre hacia, en principio, la madre o la abuela, pienso de este narrador. Hay como un conflicto lateral, piensas de nuevo en tu madre, más bien, ¿es la abuela o es él? ¿No? Es él hablando con la madre. Ahí yo me perdí un poquito, ¿no? Cuando dice piensas de nuevo en tu madre, más bien luchas por preservar su imagen en medio de vaivén de fotograma. Es muy lindo el lenguaje que utiliza, ¿no? Que se deslizan en tu mente como hojas amarillas, muy metafórico, muy poético, sobre el suelo. Ahí yo en un momento, en una primera lectura, ¿no? que más intuitiva, digo, bueno, pará, acá aparece otro, pero después, ahora volviéndolo a leer, si no, es la misma madre, nunca se va hacia otro personaje. Pero son cosas que hay que atender, me parece, si es claro, si no es claro, en una segunda lectura sobre todo. Y después de vuelta, sobre el final, también, ¿no? Dice,
tratan de apañar esa distancia, las horas juntos, largas y silenciosas, con charlas intrascendentes sobre política. Ya, lo leo para también rescatar la cadencia que tiene el texto que mencionaba Rafa, que sí, que es muy linda, ¿no? Sobre sus futuros que jamás llegarán a concretarse y sobre el nuevo hombre de la Marta. También, ¿no? Ahí se precisa algo que habría que ver en qué medida o es necesario o abre otra línea argumental, podemos decir, ¿no? Bueno, en principio eso. Ahí, Seba, agarro lo último que dijiste porque me interesa esto, ¿no? Ricardo Piglia, siempre lo citamos en el taller, él tiene un ensayo muy famoso que se llama Tesis sobre el cuento, que dice que todo cuento cuenta dos historias, una historia visible, una historia que está arriba, que es la historia manifiesta, y una segunda historia latente que está debajo, que es la historia que alimenta emocionalmente a la historia visible, ¿no? Y que esa historia de abajo es una historia que se asoma en los intersticios, dice Piglia textualmente, de la historia visible, la historia A, ¿no? Es como la punta del iceberg, ¿no? De repente aparece un dato que da la nota, da el dato, perdón, de que hay una segunda historia por debajo, ¿no? Entonces, esa línea donde dice, donde habla de la Marta y sus hombres, de alguna manera, ¿no? Es como una especie de puerta de acceso a una segunda historia no dicha, solo referenciada, es como una ráfaga, pero uno dice, bueno, ok, acá pasan otras cosas. Digo, en términos de lo que le pasa al protagonista con su madre, ¿no? Es como uno entiende un poco quién es la madre, las circunstancias en las que escribe este narrador y las cosas que están por debajo de ese vínculo que uno no termina de ver, ¿no? Pero bueno, intuye que hay una distancia, hay una extrañeza, y bueno, quizás tenga que ver con ese pasado apenas asomado en esas líneas. Entonces me gusta esto, ¿no? Como procedimiento, pensar que una historia está contando otra historia, ¿no? Como que debajo de la historia que estamos viendo hay algo no dicho, que es lo que carga de tensión y de volumen emocional al texto. Quizás, pasando al capítulo de las recomendaciones, yo revisaría un poco la adjetivación. Me parece que hay como una acumulación de adjetivos que o sea, son lindos, son musicales, son interesantes, son adjetivos en general extraños, o sea, extraños en el sentido de que no son como lugares comunes, ¿no? No es el adjetivo que viene normalmente a la cabeza cuando uno piensa en un sustantivo. Entonces me parece que hay una buena adjetivación, pero creo que es un poco excesiva. Yo sería más económico, ¿no? Por ejemplo, en la segunda oración hay cinco adjetivos: malos pensamientos, sonrisa hipócrita, apacible rutina diaria, ritos desgastados, ¿no? Malos, hipócrita, apacible, desgastados y diaria, son 5, sí, conté bien. Entonces digo, para que el adjetivo funcione, siempre es una buena idea primero sospechar del primer adjetivo que viene a la cabeza, ¿no? Porque apacible rutina quizás es un poco un lugar transitado, ¿no? Digo, me parece que hay adjetivos más interesantes. Ritos desgastados quizás es más original. Pero en todo caso la propuesta sería, bueno, ¿cuál de todos los adjetivos que voy a poner a jugar en un texto efectivamente lo necesito, efectivamente me permite singularizar lo que quiero mostrar, ¿no? Y ahí hacer como una renuncia. Bueno, de los 5 me quedo con 2, me quedo con 1. Para que ese adjetivo brille, ¿no? Porque en la acumulación termina como generando como un efecto acople que es recomendable evitar. Si querés agrego algo, Rafa, Sí, respecto de eso. Me parece que ese primer párrafo, ¿no? A mí algo que me gusta mucho es controlar muy bien los primeros párrafos, ¿no? Porque es un poco una señal, una flecha que señaliza al lector hacia dónde va la historia, ¿no? De algún modo. Después puede cambiar, pero los primeros párrafos son muy importantes. Y coincido completamente con Rafa esto de sonrisa hipócrita, apacible rutina, ritos desgastados. Pero si lo analizo desde este punto de vista de pensar el primer párrafo, yo creo que la historia empieza mucho más, de una manera mucho más potente si empieza mañana ¿dónde estará mi madre? ¿No? Sacando todo ese principio, hacia dónde va la oscuridad en nuestro interior, todos esos malos pensamientos que sofocamos en la sonrisa hipócrita de la posible rutina diaria, esa serie de ritos desgastados que poco a poco nos roba la vida. Siento que esa es una reflexión un poquito ensimismada, ¿no? Del narrador, que creo que no es necesaria.
y esa flecha que orienta al lector desde la pregunta, ¿no? Que también mencionaba Rafa, que va guiando el texto, mañana ¿dónde estará mi madre? ¿No? Ahí es mucho más precisa, ubica ya desde el principio a los dos personajes principales, quien narra y la madre, y también el drama, ¿no? La preocupación por esa madre y por ese vínculo. Entonces lo empezaría desde ahí y sacaría lo anterior, ¿no? Que quizás es lo más difícil en narrativa, sacar lo que uno ya escribió, porque uno muchas veces se enamora de textos o no quiere sacarlo, pero cuando uno ve el bosque, ¿no? El texto completo a veces es necesario para que se potencie ese texto, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso, Sebas, y me hizo pensar en lo que dice Bettina González, esta escritora y ensayista argentina, en un libro que se llama La obligación de ser genial, que recomiendo mucho, que es una recopilación de ensayos sobre su experiencia como tallerista. Y dice que en la primera línea de un texto, ella dice, primero tardé en asumirlo, pero finalmente me di cuenta de que en la primera línea de un texto se juega un poco el destino del texto, ¿no? Como es una especie, eso que decías vos, una flecha dirigida hacia un lugar. Y esa pregunta, mañana dónde estará mi madre, para mí, coincido con vos, como ubica el texto muy bien y es carga de tensión todo lo que viene, ¿no? Genera como una especie de enganche inmediato en el texto. Siento que lo primero es un poco reflexivo y que quizás es un andamio, ¿no? Eso que, el andamio es eso que uno a veces construye para uno mismo, para saber sobre qué quiere escribir, que es muy común que suceda, sobre todo cuando uno está escribiendo en los mundiales. Uno empieza escribiendo para ubicarse en el texto, y el texto empieza realmente a veces una o dos o tres oraciones después. ¿Podrías repetir el nombre de la... ¿Me preguntan a mí? Quizás lo puedes anotar, ¿no? En el chat. Sí, voy a anotarlo en el chat. La obligación de ser genial de Bettina González. Publicó Gog y Magog. Después, una aclaración, como esta reunión se está grabando, también se graba el chat y quizás nos parece lindo recortar todos los comentarios sobre el texto de cada autor, de cada autora, y después mandárselos para que lo tengan más allá de lo que puedan leer ahora, como un pequeño presente para que se lleven a sus casas. Capaz no lo quieren, ¿no? Porque puede ser un poco ensordecedor o un poco difícil, pero me parece que está bueno. Eso lo recortamos y se lo enviamos por mail o por algún medio. Digo, para que no se preocupen de estar leyendo, César y bueno, quienes sigan los comentarios, pues los vamos a poder ubicar y enviárselos. Sebas, y después a mí me gustaría destacar también dos cosas que me parecen divertidas. Una es como los momentos que yo considero como de elevación del texto, ¿no? Donde el texto propone ciertas epifanías. Este texto tiene muchas epifanías porque finalmente es alguien intentando entender a su madre, entender ese vínculo, entonces aparecen como esos momentos de iluminación, ¿no? Pero hay un momento en que se mira las manos, ¿no? ¿De qué están hechas, ¿no? Se pregunta de qué están hechas estas manos, cómo han sido posibles, que también es una referencia, digamos, indirecta a la madre, porque de ahí vienen, ¿no? Pero digo, esta mezcla de asombro y espanto, ¿no? Como descubrirlo de siempre bajo otra luz. Y eso genera como una empatía inmediata con la historia, con el autor. Y después, también otra cosa que me divierte como procedimiento, tratándose de un monólogo, es la reflexión de las palabras, ¿no? En un momento dice algo así como, se queda en el verbo regresar, que además me parece como un verbo cargado de significado y de sentido, tratándose del vínculo de origen, ¿no? Como de la madre, el verbo regresar. Y se queda ahí como suspendido en ese verbo, y me gusta esto, ¿no? De repente como el narrador que hace como un ejercicio de desdoblamiento y reflexiona sobre las propias palabras que intervienen en su texto, ¿no? Que mira sus palabras con cierta distancia y extrañeza. O sea, siento que eso le da como capas de profundidad a la voz del narrador, ¿no? Sí, y se linkea un poco con lo que decías de Piglia, ¿no? Yo lo pensaba también,
estos dos planos, ¿no? Estas dos historias que conviven y que se relacionan de distintas maneras. En este texto yo veo precisamente a alguien preocupado por las palabras, ¿no? Esto que incluso pensado así hasta lo podés desarrollar más al texto, donde él empiece o a tener más situaciones, de precisar, bueno, qué verbo, esta situación del verbo que mencionaba Rafa, ¿no? Y esta preocupación, que profundice más esta preocupación del narrador por las palabras, ¿no? Entonces eso abre otro plano, otra línea, donde está paralela, ¿no? Es visible quizás, ¿no? También, pero que de alguna manera esta historia paralela, ¿no? Del narrador respecto de las palabras, de la preocupación por el lenguaje, etc., le da mayor complejidad al texto, ¿no? Lo hace progresar en dos planos, la relación con la madre, la relación con el lenguaje, ¿no? Y lo complejiza y le da otra consistencia. Creo que ya tiene el texto, pero que podés llevarlo un poquito más incluso a través de esos ejemplos. Creo, Sebas, que por el tiempo tendríamos que pasar al Sí. segundo texto. Yo simplemente, como último comentario, cuidaría, hay como un desplazamiento en el primer párrafo, para mí, de la persona narrativa, ¿no? Todo este texto está escrito en segunda persona, esa segunda que para mí es una segunda en función de primera, insisto, es alguien que se habla a sí mismo, pero en segunda persona. Pero al principio hay una primera del plural, en el primer párrafo, al principio y al final, ¿no? La oscuridad, hacia dónde va la oscuridad en nuestro interior, y sobre el final dice: él entenderá lo que nosotros no entendemos de nosotros mismos, ¿no? Y ahí yo te diría, quédate en esa segunda, porque me genera como un efecto raro ese nosotros eh, sobre el final, ¿no? Hay un tema ahí de consistencia del punto de vista del narrador que yo cuidaría, lo sostendría todo en segunda. Después, Rafa, tenemos algunas preguntas en el chat. Jorge quería hacer, si Perdón, somos Rafa. breves, podemos dar lugar, aunque sea brevemente, para hacerlo más interactivo. Jorge, ¿querés hacer Sí. una pregunta? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, soy Jorge, hablo desde Buenos Aires y tenía una pregunta para el autor y otra pregunta para Rafa. Son dos preguntas puntuales formales. Para el autor, una cuestión que me dio curiosidad es que mezcla tuteo con voceo. Yo, por el tono del texto y por la voz del autor, me imaginaba tuteo, pero de repente en el texto aparece en algunas veces que habla de voz. Me llamó la atención eso. Y respecto de Rafa, la pregunta es, cuando él habla de la sobreabundancia de adjetivos, si es un recurso lícito cuando el autor necesita usar una palabra por la razón que sea o porque le suena linda, sustantivarla. Entonces, en lugar de hablar de risa hipócrita, hablar de la hipocresía de la sonrisa, o en lugar de hablar de la apacible rutina, lo apacible de la rutina, es decir, convertir ese adjetivo en un sustantivo para usar la palabra si por alguna razón la quiere usar. César, ¿querés responder vos? Ok. Bien, sí, lo que pasa es que como bien dice en el chat, aquí hablamos de voz cotidianamente, pero no sé, pues siento que el texto tenía que ser así, pues. O sea, sentía que usar el tú era muy extraño porque yo no lo uso para hablar cotidianamente, pero sí sentía que este texto, por la cualidad como poética, metafórica, tenía que tener este guiño con construcciones en tú, pero siempre preservando el vos. Sí siento que es extraño, pero pues así salió también. Ahí creo que Uruguay también tiene ese, ¿no? Jorge, no sé si lo mencionaste, digo, pero que a veces mezcla el vos y el tú. Sí, me llamó la atención, digamos, en lo coloquial no me llamaría la atención, me llamó la atención un texto escrito. Sí, puedo decir algo, Rafa. Me parece que es una buena pregunta para pensar las formas de un texto, ¿no? Y en lo que incluye cómo habla y cómo cuenta, ¿no? El narrador, más allá del autor y de la cultura de donde vive o las formas de cómo se habla. Por supuesto que están transmitidas al narrador, pero el lector le llega solamente alguien que le cuenta desde el texto mismo. Entonces, quizás para darle homogeneidad y más consistencia a ese narrador que se desprende, a ese personaje, ¿no? Un narrador que se desprende del texto,
es pensarlo desde el texto mismo, ya no desde la realidad que le da vida, ¿no? Entonces, sí, a mí en principio no me hizo ruido, no me hizo pensar en que había un narrador poco unificado, ¿no? Homogéneo, o sea que creo que tiene la misma onda, diríamos acá, siempre que está reflexionando o que avanza en la progresión del relato, ¿no? Cuenta siempre de la misma manera. A veces usa el tú, a veces el vos, pero bueno, esto me pareció que no hacía ruido a la voz del narrador o al estilo, ¿no? De cómo cuenta la historia o cómo reflexiona. Y yo rápidamente, en relación a tu pregunta, Jorge, y gracias por hacerla, primero aclarar que la literatura, como dice Juan Forn, es el campo de la excepción, digo, y que no hay como recetas universales, hay decisiones de estilo que te pueden convencer más o menos. Yo siempre prefiero el adjetivo que es reemplazado por la imagen, ¿no? Por lo concreto, ¿no? Es mucho más interesante mostrar a una persona fumando un cigarrillo tras otra que decir que es un tipo nervioso, ¿no? Digo, en la imagen estás haciendo la función del adjetivo sin necesidad de adjetivar. Ebewer decía, ¿no? El adjetivo cierra, la metáfora abre, ¿no? La imagen eventualmente también abre. Me parece como más interesante ese procedimiento. Sustentivar el adjetivo es una posibilidad, a mí a veces depende en cada caso, ¿no? A veces suena bien, a veces me parece como una pirueta un poco artificial, a veces. Pero siempre, mi recomendación es desconfiar del primer adjetivo que te viene a la cabeza, que suele ser un adjetivo que te viene por inercia, porque lo usás en el uso cotidiano, y fíjate si realmente lo necesitas, ¿no? Si te singulariza algo, si te lleva a algún lugar concreto. Si no, quizás ese adjetivo no es necesario, ¿no? Pero no es una cruzada contra los adjetivos. Son necesarios, son importantes también. Bueno, gracias César por compartirnos tu texto y por participar. A ustedes, Bueno. a ustedes y a quienes me escuchan. Podemos, Avanzamos, ¿no? dale, vamos a avanzar. Yo ahí voy, ¿te parece que sigamos con Él y yo, de Perfecto. Bianca Ciacatelli, que está desde Colombia, pero creo que, si no tengo mal entendido, es de Brasil? ¿Querés presentarte, Bianca? Hola, Hola, buenos ¿cómo andás? días, ¿cómo están? Pues sí, yo me presento un poquito en el texto, mucho de lo que está ahí es real. Hay algunas cositas ficticias, pero bueno, yo sí soy brasileña de Sao Paulo y vivo hace como 15 años en Colombia. Y bueno, es mi primer vez en el mundial. Estoy participando con un grupo de amigos que, bueno, nos conocimos en un curso de escrituras creativas. Entonces nos reunimos, Daniel de pronto está por ahí, un saludo para Dani. Y bueno, decidimos presentarnos, formamos un equipo y acá estamos. Entonces, pues muy feliz de compartir mi texto y creo Muy que no es bien. más. Gracias. Bueno, lo querés leer, ¿no? Sí. Sí, Lo voy a puedo leer. compartir. Recién me avivé que lo puedo compartir desde otra copia, así no te molestan los cursores. Bueno, Acá se ve, lo agrando un poquito. súper. Sí. Entonces, bueno, empiezo. Él y yo. Dicen que los opuestos se atraen. Yo no entiendo bien el por qué, pero a lo largo de mi vida en pareja me he visto frente a este dilema una y otra vez. ¿Sería atracción, digo, física y carnal? ¿Manifiesta en el poder de seducir y encantar al otro, aquel que es tan distinto a ti? ¿O sería más bien amor de esos profundos y arrebatadores, capaces de trascender cualquier diferencia en nombre de la comunión entre dos? En cualquiera de los casos y de un lado a otro, viajamos él y yo. Mucho gusto, me llamo Bianca Ciacatelli, tengo 42 años y soy Libra. Soy brasileña y como muchos en Brasil tengo ascendencia italiana. Soy budista y vivo en Colombia desde hace 15 años. Él, Arturo Martínez, tiene 45 y de primerazo no me supo responder sobre su signo. Con los días descubrí que es Acuario, un auténtico rebelde sin causa. Es ateo,
colombiano, actualmente vive en los Estados Unidos y su familia es de Cali. Ambos coincidimos que el amor debe ser algo leve y que nos haga un poquito más feliz cada día, aunque no siempre ha sido así. Nuestra relación ha sido un largo y tortuoso camino lleno de altibajos, cicatrices profundas que marcan el alma, pero por alguna razón también enseñan al corazón. Nos acercamos en temas tan complejos como la política y la crianza de los niños. Tenemos hijos, 2. Aunque nos distanciamos en cosas tan sencillas como la mejor manera de comer pizza, con la mano o con cubiertos. A mí me encanta la playa, incluso en invierno. La arena, la brisa del mar y esa sensación de la piel pegajosa por la sal. Disfruto también de ese olorcito rico que todo lo invade cuando estamos en la costa. El aire se siente más pesado, es cierto, pero aún así me lleno de vida y buena energía. El tiempo en la costa también es distinto, quizás porque coincida con mis vacaciones. Me encanta andar todo el día en chanclas y ropa playera. Los colores vivos, los brazos y piernas a la vista, me encanta. Arturo prefiere las montañas, el frío y la nieve. Chicago, donde reside actualmente, le parece perfecto por muchas razones, pero también por esto. Con cierta frecuencia me habla de la elegancia de la gente, de lo rico que sabe cualquier sopita antes de acostarse, de lo restaurador que puede ser un baño caliente y que no habría mayor alegría que dormir acompañado cuando la noche es realmente fría. Atención para el mensaje cifrado. Somos profesores. Yo soy licenciada en Filosofía y Letras, Arturo en Ingeniería. A mí me encanta el yoga, el silencio, el orden de las cosas, pero también de los pensamientos y las emociones. A Arturo le apasiona el fútbol, la actividad... Me perdí, espera, que se está moviendo. El fútbol, gracias. La actividad incesante de correr sin cuestionamientos detrás de un balón durante 90 minutos. Mantener el orden de las cosas, de los pensamientos o las emociones no es definitivamente una de sus prioridades. Y así como la ropa día tras día colgada en su perchero, también se cuelgan sus pensamientos por aquí y por allá. A lo largo de estos años he aprendido a reunir pequeños mensajes emitidos durante el día e incluso durante varios días, con el fin de componer un mensaje completo. Debo confesar que esto me ha ayudado a potencializar mis habilidades como oyente, lectora, traductora e intérprete. Me gusta creer que hay un espacio-tiempo en el que realmente coincidimos. Allí todo parece detenerse para que simplemente seamos lo que somos y manifestemos lo mejor que llevamos adentro. Ya no hay oposiciones y ni siquiera diferencias porque tampoco hay juicios. Simplemente yo soy, él es. Gracias. Bien, gracias por leer. Gracias, Bueno. Bianca. ¿Querés que arranque yo, Rafa, ahora? Ve tú. Ok. Esta era la consigna que me gustó muchísimo, ¿no? Sobre el texto de Natalia Ginzburg, la escritora italiana, en un libro que tiene que se llama Las pequeñas virtudes, que presenta un él y un ella, ¿no? Que ordena un poco la narración. Achica el universo a dos y al vínculo entre ellos dos, lo cual ya te soluciona un montón de cosas, ¿no? Acotar el universo hace que el lector entre mucho mejor en la historia, que siento que es lo que pasa acá. También me gusta mucho el tono, que es un tono oral, ¿no? Hay marcas del oral en el texto, cuando, por ejemplo, dice, 2 hijos tenemos, ¿no? Ese A es una marca de la oralidad, de alguien que está contando como si estuviese hablando, ¿no? O mucho gusto, me llamo Bianca Sacchiatelli.
también es otra marca de la oralidad de la narradora, o del estilo oral de la narradora. Y esto le da, como hablábamos antes, de cierta homogeneidad, unidad al personaje que es la protagonista, la narradora. Más allá de que, bueno, Bianca dijo que se trataba de ella, recuerdo otra vez, o es algo que operativamente me sirve mucho a mí, de pensar, para desdoblarse a la hora de revisar un texto. Obviamente cuando uno escribe hay algo mucho de intuitivo, y uno no puede estar pensando en los procedimientos de estilo y técnica literaria, sino que bueno, uno escribe una historia. Después, a la hora de revisar, sí, yo creo que hay que, esa cosa imposible, que es desdoblarse del propio texto y leerlo desde los ojos de un lector, o de lo que pensamos que es un lector, hay que trabajar con la idea de, bueno, el narrador ahí, quién es, cómo cuenta, qué dice, desde el texto mismo, que es lo que le va a llegar al lector, ¿no? Entonces, hay un tono oral, hay un personaje muy bien construido en relación a otro, que es Arturo, y esto ordena, ¿no?, el relato, y lo hace marchar, digamos, con esta tonalidad oral. También tiene muchas marcas del oral, que sopita, ¿no? Es decir, sopita también marca una tendencia que me parece que funciona muy bien. Después creo que es un relato que tiene que seguir, ¿no? Esto pasa mucho en el Mundial, cuando uno no tiene tanto tiempo, tiene un día básicamente, y aparte en medio de todas las actividades que probablemente hagamos todos, yo lo seguiría, sobre todo para poner en juego alguna situación particular entre ella y Arturo, ¿no? Y Arturo. Está el plano general de la historia entre ellos, hay un ida y vuelta, pero no sé, quizás desarrollar una historia más de un día en un momento determinado, en un lugar determinado, donde haya una situación ahí, ¿no? Que, en principio, que ponga en juego la tesis que mencionás, ¿no?, en el primer párrafo, ¿no? Esa idea de que le atraen los opuestos. Volviendo a la idea de esta flecha que nos conduce a los lectores hacia cierto lugar, nos señala un cartel. Bueno, el cartel que está señalado acá es el de que le atraen los opuestos. Y eso creo que podría seguirlo bajo esa orientación, ¿no? Si es que sostenés esa idea del principio. Bueno, Rafa, ¿querés decir algo y yo después vuelvo? Dale. Okay. Primero, que me encanta esta definición del amor como algo leve que nos tiene que hacer un poquito más felices cada día. Me parece como una definición modesta y adecuada, así que la voy a usar en mi vida a partir de ahora. Después te diría, coincido con lo que te plantea Seba. A mí es un texto que me parece que está, como destacaban ahí en los comentarios, lleno de ternura, ¿no? Administrás bien la ternura, y la ternura siempre es una emoción interesante y difícil de abordar en los textos, ¿no? Porque el riesgo siempre es, creo, caer en lo cursi, en lo romantizado, en lo afectado. Yo creo que acá hay como ternura, pero como bien balanceada, porque también hay preguntas que llenan de inquietud, ¿no? Digo, en un momento decís, el amor debe ser, nuestra relación ha sido un largo y tortuoso camino lleno de altibajos y cicatrices profundas. Bueno, ahí introducís un dato que a mí me llena de expectativas, y creo, digamos, y acá viene la primera recomendación, creo que esas expectativas habría que trabajarlas más en el texto, como aparece como la posibilidad de un conflicto en la pareja o de situaciones oscuras, y todo lo que sigue es bastante tenue, bastante liviano, ¿no? Los veranos en la playa, nada, siento como que la hipótesis que plantea ese párrafo, no la hipótesis, digamos, la expectativa que plantea, después no termina de desarrollarse en el texto, que probablemente tenga que ver también con la extensión del texto. Te diría que te cuides de hablarle a un auditorio, ¿no? Mucho gusto, me llamo, como ahí siento que es como si de repente el autor mirara a la cámara, ¿no? Como le hablase a una especie de platea invisible que me... ¿Tiene algo más? No. ¿Cómo? Ah. No, pensé que me estaban haciendo una pregunta. Pará, me mutillo, ahí está. Yo evitaría hacer como ese desplazamiento, ¿no? Ese mucho gusto, como si estuvieses hablando a un auditorio. También me cuidaría con las rimas internas, ¿no? Razón, corazón. Por alguna razón también enseñan al corazón que la acumulación de rimas internas pueden provocar como cierta
cierto tono empalagoso. Y después también me marqué como recomendación no aclarar que estás metiendo un mensaje cifrado, ¿no? En un momento decís, y que no habría mayor alegría que dormir acompañado cuando la noche es realmente fría. Ojo, ahí alegría fría también funciona un poco como rima interna. Y entre paréntesis, atención para el mensaje cifrado, que yo entiendo, digamos, estás tirando como es un guiño irónico y me divierte, pero como recomendación general yo creo que los mensajes cifrados no hay que subrayarlos justamente para no privar al lector de la gratificación de descubrirlo por sus propios medios, ¿no? Como, bueno, encontré un mensaje cifrado. Aunque acá entiendo que cumple una función más irónica. A ver, Seba, sí. No, y después me gusta cómo está la última línea, cómo empieza el último párrafo, ¿no? Esto que dice, me gusta creer que hay un espacio-tiempo en el que realmente coincidimos. Siento que lo plantea como creencia, no como certeza, ¿no? Me gusta creer que hay un espacio, no es una certeza, es una creencia. Y eso deja un poco el texto en estado de tensión, ¿no? Y ahí dice, bueno, la pregunta de fondo de este texto es, ¿estamos unidos por la posición o porque efectivamente hay una base común donde nos encontramos? O por las dos cosas, ¿no? Entonces me gusta que esa pregunta quede picando y no esté del todo resuelta en el texto. ¿Sebas? Sí. Bueno, celebro que tengamos nuestra primera diferencia con Rafa, porque más allá de que nos tenemos confianza y somos amigos, creo que poner de relieve algo, no sé, yo por ejemplo me estoy cuidando de qué decir y a la hora de, creo que Amalia preguntó sobre la lectura de los textos, y de alguna manera visibilizar algo que sucede y que no tiene por qué ser todo de una sola manera, sobre todo ni en literatura ni en ningún arte hay verdades reveladas o que sean así. Entonces cuando uno comenta un texto, más allá de tratar de ir más allá del me gustó o no me gustó, creo que en literatura, como en el arte en general, sabemos que lo bueno y lo malo es estrictamente subjetivo, personal, o para decirlo de otro modo, incluye siempre un punto de vista, ¿no? Entonces, en lo que decía Rafa del mucho gusto, ¿no? Que a él que le parece, que tiene sus propios argumentos para decir yo no lo pondría, yo tengo mis propios argumentos para decir yo sí lo pondría, ¿no? Y celebro esto porque esto pasa siempre en literatura, y sea quien sea que les analice un texto o ustedes mismos, está bueno visibilizar desde precisamente cuál es el soporte o la referencia o el argumento que sostiene una apreciación sobre cualquier situación de un texto o sobre cualquier procedimiento, ¿no? Entonces, no es todo porque sí o arbitrario, un comentario o una crítica literaria puede argumentarse, el tema es cómo lo argumentamos, bueno, tratando de dar cuenta de qué es lo que sostiene ese punto de vista, ¿no? Que en general son referencias estéticas, o los por qué de marcar algo tienen que ver también con ciertos consensos literarios referidas a ciertas escuelas, ¿no? A mí precisamente me parecía que el mucho gusto profundiza el tono oral del texto, ¿no? Entonces yo lo dejaría. Y ahí me podría referenciar y tirarle a Rafa por la cabeza a Melville en Moby Dick, donde dice llamad Mismael, ¿no? Que también es una referencia al oral. Y él me podría tirar por la cabeza otras referencias y no nos pondríamos de acuerdo, que no nos tenemos que poner de acuerdo, sino que simplemente visibilizamos nuestro punto de vista en base a ciertas referencias estéticas, ¿no? Porque en definitiva todo es cuestionable en literatura y en el arte en general, entonces me parece que ver ciertos consensos que uno adopta, ¿no? También es reforzar el punto desde donde uno escribe, ¿no? Y esto no es ineludible, no hay verdad absoluta que nos legitime nuestra propia escritura. Entonces, me parece que está bueno también plantearlo a esto para que cada escritura de cada quien se referencie en algún punto, ¿no? Que es revisable, reversible, pero que son banderas que uno levanta, ¿no? Y en algún momento, quizás yo
en 2 años piense distinto, y esto es bueno porque genera cierta libertad a la hora de escribir, ¿no? Y no el intento de legitimación permanente en un otro, más allá de que eso sea necesario también, ¿no? Por eso también es muy importante leer mucho, para ver qué están haciendo los contemporáneos, qué hizo la tradición, y demás. Pero bueno, quería aclarar esto porque me parece necesario a la hora de analizar un texto y leer los textos propios, ¿no? Está bueno eso. Además, Sebas, coincido completamente y celebro que estas diferencias. Cada texto también tiene como su propio marco legal, ¿no? Digo, como hay cosas que funcionan en un texto que no funcionan en otro, y eso también es interesante, ¿no? Porque no hay leyes que sean transversales a todos los escritos. Uno dice siempre show don't tell, mostrar y no expliques, pero hay textos profundamente reflexivos, literatura de ideas, textos profundamente mentales, que funcionan muy bien. Entonces es difícil, ¿no? Tirar como postas, es delicado, siempre es arriesgado y un poco torpe hacer como generalizaciones en el campo de la literatura. Ahí Romina planteaba algo que está bueno también, igual estamos medio jugados de tiempo, vamos a pasar al próximo en breve. Para que voy un poco para atrás, Romina Rambosi decía, para mí, por ahí sería mejor no decir de entrada que los opuestos se atraen, sino ilustrarlo con lo que escribió de la plaza y la montaña. Yo coincido un poco con esa devolución. Yo creo que está bueno que digamos, que el tema y esas preguntas se vea a través de la acción de los personajes, ¿no? Que esos conceptos de alguna manera estén ilustrados por la acción de los personajes y por las cosas que se cuentan en la historia. Y me parece que el texto se vuelve mucho más rico, mucho más interesante, mucho más cercano cuando vamos a las escenas, ¿no? Cuando estamos en la playa, ¿no? Digo, siento que ahí es el concepto hecho acción, y ahí gana fuerza el texto. Eventualmente la reflexión, que ocupa un lugar también en la escritura, puede aparecer más adelante, pero capaz que si uno lo pone, ¿no? Al principio, es como que ya condiciona todo lo que viene, anticipa lo que viene, y quizás es una buena idea, como lo pone Romina, que eso aparezca más adelante. Sebas. Bueno, no, creo que esto, que es un texto a seguir trabajando, y me parece que pinta muy bien, y yo, por ejemplo, un detalle, ¿no? Más en el orden de las recomendaciones, como decía Rafa, hay algo ahí temporal que no entendí muy bien, o me hizo un poquito de ruido, en la relación de ella y Arturo. Dice en un momento, al principio, con los días descubrí que es Acuario, ¿no? Y después dice que tienen 2 hijos, ¿no? Como que ahí la temporalidad del texto pega un salto aparentemente grande, ¿no? Revisaría eso, porque yo pensé que, no sé, pensé que recién se conocían, ¿no? Sobre todo con esta marca, con los días descubrí que es Acuario, un auténtico rebelde sin causa. Ambos coincidimos que el amor, esta definición genial que marcaba Rafa también, que el amor debe ser algo leve y que nos haga un poquito más felices cada día. Y ahí nuestra relación ha sido un largo y tortuoso camino, ¿no? Hay como un salto temporal hasta que, o una elipsis temporal, ¿no? Donde siguen conociéndose, y hasta llegar a tener 2 hijos, ¿no? Entonces, ahí quizás podés poner un punto aparte después de, pero por alguna razón también enseñan al corazón, y desarrollarlo más, ¿no? Un poquito más, para que ese salto temporal no sea tan abrupto, ¿no? En esta línea de seguir desarrollándolo, ¿no? Creo que ahí podés abrir el texto en ese momento. Buenísimo, Bianca, gracias por compartir tu texto. Gracias a ustedes. También estoy leyendo acá las indicaciones en el chat. Muchas gracias a todos. Un saludo. Buenísimo. Bueno, podemos seguir con el próximo, ¿no? Nos queda media hora, así que 15 minutos cada texto. Nos quedan 2 textos. Dale, seguimos con la bailarina del handball, ¿te parece? Dale. ¿Está la autora? Hola, ¿todo bien? ¿Dónde estás? Sofía Contreras, de Argentina. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar?
vivo en un Zacate. Y bueno, yo vengo también de otro palo. Uy, se te corta, Sofía. No se escucha muy bien. Si querés, si te apagás el audio, quizás mejore un poquito. Apagás el video, mejora un poquito el audio, perdón. De la publicidad. Sí, ahí que... No se escucha. Sofía es la que habla, Sofía Sí, Contreras. Sofía Contreras, de Argentina, pero no llegué a escuchar desde qué lugar de Argentina. Qué pena. ¿Se escucha mejor? A ver, Sofía. No, ¿querés escribir en el chat tu presentación de dónde sos y en todo caso que alguien lea por vos? Así. A ver, ahí me conecté desde el wifi del teléfono, no sé si los datos capaz, ¿no? Sí, usando ahora, los datos ahora. Mucho mejor. Bueno. No, yo les contaba que soy redactora publicitaria y que bueno, que siempre me gustó la creatividad, entonces empecé a explorar otros, o sea, lo vi muy limitado a la publicidad para la creatividad y entonces empecé a escribir y bueno, me gustó, digamos, dedicarme más en serio y bueno, desde hace 5 años más o menos que escribo sistemáticamente, no sé cómo llamarlo, ¿viste? Sistemáticamente, ¿no? Tomarlo en serio, eso es lo que dijeron ustedes recién. Y bueno, tomé varios talleres con Pablo y Natalia acá en Córdoba, Martín Felipe Castañet, con Pedro Mayral también. Y bueno, y siempre tratando de aprender un poquito más. Genial. Bueno, si te parece, te comparto el texto y arrancamos. Dale. Sí, sí. La bailarina del handball. Ellas no necesitan disimular el esfuerzo. Pueden putear, escupir la cancha. Pueden poner cara de parto. En cambio, las bailarinas tenemos que salir maquilladas al escenario y poner cara de goce sin arrugar la nariz, en caso de sentir un tirón en la entrepierna. Las deportistas se quejan cuando elongan y no llegan a tocar la punta del pie sin doblar la rodilla. Las bailarinas llegamos a tocarnos las rodillas con el pecho y la punta del pie con el codo sin doblar las piernas, como si no costara nada. Ellas no hacen movimientos decorativos. Van directo a lo que quieren, la pelota, hacer un gol, marcar al rival. Sus cuerpos son un medio para alcanzar el objetivo. Nuestros cuerpos, en cambio, se funden con el objetivo. Bailamos para disfrutar de la música o hacer que otros disfruten mirándonos, ya sea por seguir una técnica, una disciplina, o por romperla, como en el caso de la danza contemporánea. Ellas tejen estrategias, nosotras bordamos mostacillas. Ellas consiguen medallas olímpicas, nosotras no. A ellas, los críticos de arte las ignoran, a nosotras también. Sus partidos pueden ser sorpresivos, con puntos inesperados. Nuestras puestas en escenas están guionadas y cronometradas en algo que se llama coreografía. Ellas suelen luchar y enfrentarse cuerpo a cuerpo para obtener la pelota. Nosotras solemos ir todas juntas para el mismo lado, como aves en vuelo que no se tocan, a menos que lo indique la coreografía. Así como lo cuento, puede parecer que el deporte me atrae más. Y es que, aunque ame la danza, da razones para bailar a alguien que no le gusta seguir el ritmo, un ritmo con el cuerpo. Es como mostrarle la vista de un rascacielos a alguien que sufre de vértigo. De chica, quería ser bailarina clásica y estaba dispuesta a enfrentar los desafíos. Perdón, hay que subir el texto un poco. De chica quería ser bailarina clásica y estaba dispuesta a enfrentar los desafíos de sufrir en silencio, de carecer de peso, de moverme como una pluma. El problema era que en el pueblo donde vivía no había ninguna profesora de baile y en la escuela me obligaban
a practicar deportes. De mi abuela polaca había heredado un manual de movimientos de ballet y los ponía en práctica en la clase de educación física, para que mis movimientos de handball se vieran bonitos. Quería transmitir pasión, un goce como de un alma antigua a la que le dan la oportunidad de habitar ese cuerpo flexible y terso. Marcaba a mis rivales con las piernas semiflexionadas y las rodillas hacia afuera. Luego me desplazaba con un elegante tombé a la quinta. Para recibir la pelota, daba una fouetté en tornán, un estilo de giro de latigazo donde el pie de trabajo es estirado y recogido durante las vueltas. La cabeza se mantiene mirando un punto fijo y los brazos ayudan a la postura y al giro. Vueltitas con la punta del pie sobre el tobillo del pie de apoyo antes de lanzarla a otra compañera. Otras veces daba giros cortitos, en punta de pie para desorientar al equipo contrario. Aquí era importante aplicar la técnica para no marearse. El cuerpo debe salir primero, mientras la cabeza mira un punto fijo en la dirección estipulada para el giro. Es decir, que la cabeza sale el último y llega antes que el cuerpo a tomar la posición mirando a dicho punto. Pero no llegaba ni a la mitad del camino que las rivales me quitaban la pelota como quien se sirve un bizcochuelo de la vitrina giratoria de una panadería. Y por supuesto, guardaba el gran jeté para los tiros al arco. Es decir, si hubiese tenido la oportunidad, sin duda lo hacía. Bueno, hasta ahí. Tengo hasta ahí. Perdón ahí por algunos errores de edición que bueno, me quedaron por haber cumplido la consigna del día. No hay problema. Parte del asunto. Bueno, Sofía, Bueno, gracias por compartirlo y por leerlo. Me gustó la cadencia también con que lo fuiste leyendo. Si querés arranco yo, Seba. Primero me divierte el tema, ¿no? Como siento que este contrapunto entre las bailarinas y las deportistas funciona en varios planos, ¿no? En varios niveles. Primero como una especie, ¿no? Como dos modelos posibles de mujer, o como dos modelos posibles de vida, ¿no? Como, yo lo asocié enseguida, perdón que me ponga un poco filosófico, con esto que dice Nietzsche en El origen de la tragedia, el principio apolíneo y el principio dionisíaco, ¿no? Lo apolíneo es lo que está controlado, lo moderado, la mesura, que uno puede asociarlo a la bailarina, y lo dionisíaco es el estado de embriaguez, ¿no? Lo desordenado, la fuerza vital, etcétera, que uno lo podría asociar al deporte. Me gustó como me parece que es interesante esta contraposición, que aparece como una contraposición, digamos, objetiva, y sobre la marcha, en el transcurso del relato, uno descubre que en realidad es un duelo interno, ¿no? Como que la deportista y la bailarina conviven en un mismo cuerpo. Me gusta como esa estructura medio de duelo que plantea, ¿no? Como tener estos dos principios activos, lo apolíneo, lo dionisíaco, en uno. Después me pareció que es un texto muy físico, y yo celebro siempre que eso suceda. Flannery O'Connor, una escritora norteamericana, decía que la ficción opera a través de los sentidos, ¿no? Que uno participa de la historia, que participa de un relato en la medida en que el relato comprometa diferentes sentidos. Y yo siento que, bueno, que este es un texto que está muy anclado en el cuerpo, en los cuerpos, ¿no? Uno puede sentir, interviene en muchos sentidos, ¿no? Siempre es una buena pregunta, como recomendación general, preguntarle a un texto cuántos sentidos tienen implicados, ¿no? Si está la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Bueno, acá hay mucho cuerpo presente, y eso me parece un dato positivo. Me gustó mucho cuando hiciste esta comparación, también sus cuerpos son un medio para alcanzar el objetivo, ¿no? Como el cuerpo en el deporte tiene una función más instrumental, y en el ballet es el espectáculo mismo, ¿no? El cuerpo es el espectáculo en sí mismo, ¿no? Esa tensión me quedó como muy clara en esa línea. Me gusta cómo jugás con el humor, y en ese sentido me parece interesante el uso de algunos comparativos. Por ejemplo, sobre el final que decís, quería transmitir pasión, un goce como de un alma antigua que le dan la... No, perdón, no es esa. Perdón. No, la pelota como quien se sirve, ¿no? El como quien se sirve un bizcochuelo en la vitrina giratoria de una panadería, ¿no? Ese comparativo
me pareció gracioso y además me pareció efectivo, como logré ver, logré ver lo que estaba mostrando. Otra cosa que me gusta es que introduzcas jerga, ¿no? La jerga del ballet. Las palabras estas como tombé, fauté, no sé cómo se pronuncia, perdón, pero digo, los nombres propios y la jerga aportan verosimilitud al texto. Entonces siempre es una buena idea traer palabras específicas para la construcción de un mundo verosímil. Y lo último, Sebastián, con esto, quizás me parece muy rápido, hay un punto de giro en la trama, que es donde dice, el problema era que en mi pueblo no había ninguna profesora de baile, ¿no? Como ese es, como dice Weber, siempre en todo relato hay un pero y ese pero abre la historia. Bueno, ese es el pero que de alguna manera es un punto de giro en la trama, abre la historia, pero creo que pasás muy rápido por ahí, ¿no? Yo creo que ahí hay, no sé, quizás está bueno demorarse un poco más en esa transición. Pero bueno, entiendo que es un texto de mundial y que sale un poco así rápido. Me gustó mucho. Sebas. Sí, sí, me gustó mucho, lo disfruté. También cumple la consigna de Jasmina Barrera, ¿no? Creo que dio grandes textos esa consigna. En principio siento que es por esto, ¿no? De acotar el universo heterogéneo, complejo, inabarcable, en una situación particular, ¿no? Me gusta mucho ese cambio, ¿no? Eso que no se dice al principio, incluso uno puede ir para un lado, pero después va para el otro, ¿no? Es como que el texto maneja muy bien la información, cómo se le va dosificando al lector, siento, ¿no? Porque yo al principio dije, desde el título, ¿no? La bailarina del handball. No sé si a alguien le pasó, pero yo pensé que, digo, pero que las chicas de handball tienen a alguien que en el entretiempo baila, ¿no? En el medio de la cancha, lo llevé para ese lado. Pero eso es porque no se dice todo al principio, entonces uno dice, bueno, ellas como que siento que se está comparando con las que juegan y ella baila, ¿no? ¿Y quién baila en una cancha de handball? ¿No? Lo llevé para ese lado. Y después eso giró completamente, digo, no, nada que ver. Y cuando gira, creo, es cuando singulariza, ¿no? En esa chica, ya no un nosotras, sino de chica quería ser bailarina. Así como lo cuento, puede parecer que el deporte me atrae más, ¿no? Ahí hay como que me llegó, no, pará, te estás equivocando, es por acá, ¿no? Y maneja muy bien eso que se dice y eso que no se dice. Porque después se empieza a cerrar, ¿no? Y se empieza a particularizar la historia de la protagonista. Entonces maneja muy bien la dosificación de la información. Eso me parece que está muy logrado, ¿no? Después, sí, coincido con Rafa esto de que hay ciertos rasgos de una disciplina, de un saber hacer, que le da mucha verosimilitud. Entonces, más de ese juego, ¿no? Más del juego de cuestiones no tan técnicas, pero algunas cuestiones bien precisas que le den mayor verosimilitud, como algunas hay. Me gusta mucho cuando dice, ellas tejen estrategias, nosotras bordamos mostacillas, ¿no? Eso es un elemento muy concreto, muy preciso, muy singular, que define el universo, tanto de la estrategia deportiva, de la táctica, la técnica, etcétera, como bordar mostacillas para las bailarinas, ¿no? Más de esos elementos singulares de todo ese universo más general que me parece que funciona muy bien. O ellas suelen luchar y enfrentarse cuerpo a cuerpo para obtener la pelota. Es un poquito lejano, ¿no? Yo pondría qué pelota, ¿no? La línea, qué zapatilla, o sea, algo más haciendo zoom en el detalle del deporte. Es como decir deporte y handball, ¿no? El deporte es más distante, handball es más preciso. No conozco nada de handball, entonces no puedo decir algo más preciso que handball, ¿no? Pelota, podría decir, o defensa-ataque, ¿no? Pero son esas cosas que uno, ya metido en ese universo, uno le, mirá, esto es parte del handball, o este es parte del baile, ¿no? Bueno, un poco eso, estamos ajustados con el tiempo, pero una última cosa es
preguntarle al texto de ese ellas y nosotras. Siento que no se puede eludir, pero sí porque no se podría decir ella y yo, ¿no? Entonces, como que habría dos yoes. Pero ese salto del nosotras, no sé qué te parece, Rafa, pero me hizo un poco de ruido el nosotras, más que el ella y yo, o es muy difícil, no se puede resolver, creo, pero ese zoom que hace el ellas a nosotras, al yo, Sí, a mí me divirtió un poco esto, ¿no? ¿cómo sería, no? Como que de repente lo que estaba planteado, ¿no? En términos más generales, como una especie de duelo, ¿no? entre dos grupos humanos distintos, bailarinas y deportistas, en realidad era un duelo interno, ¿no? Como siento que ese aterrizaje está bueno cuando la historia baja al cuerpo. Finalmente esa tensión, ese duelo, lo vivía ella, ¿no? Por eso me gustó la operación de empezar por el nosotros y terminar en un yo. Pero bueno, todo esto también son devoluciones de una primera lectura, ¿no? Después hay que pasarle la lupa y los textos siempre... Está bueno pensar que los textos son como manualidades, ¿no? Que están ahí y uno los revisa, los pasa por la lupa varias veces y siempre son susceptibles de ser mejorados. Tenemos que seguir porque son -10, así que gracias, Sofía, muy bueno tu Sí. texto. Capaz nos pasamos un poquito, ¿no? Así no nos apuramos tanto, 10 minutitos quizás, si pueden quedarse. ¿Está el autor o la autora de Menú Ejecutivo en la sala? Me parece que... Sí, soy yo. Ok. Pero, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Alex, ¿querés presentarte? Sí, soy periodista de Brasil. Yo escribo también ficción hace como 10 años. Tengo un libro publicado de cuentos y quizá este año también voy a publicar otro, también de cuentos. Y es mi segunda participación en el Mundial. Bien, yo escribí el texto en portugués, pero yo hice una traducción, creo que no está muy buena, pero está ahí. No sé si les gustaría que leera en portugués o en español. Yo puedo leer en portugués, quizá que es el original, y vosotros lo siguen en español, o qué prefieren. ¿Qué les parece? Creo que tenés un español bastante bueno y lo aprovecharía ¿Sí? considerando que la mayoría de la audiencia habla en español, pero claro, ahí diciendo, te propongo, si te animás, Alex, que lo leas en español. Bien, Otra opción entonces, es que lo pueda leer otro en español. Pero, no, ¿preferías tranquilo. eso, puede ser? Perdón, no le escuché. Creo que no preferías que lo lea alguien más en castellano. ¿En español? Sí. Sí. ¿O te animás a leerlo? Me gustaría mucho escuchar otra persona Okay. leyéndolo. Bueno, entonces podemos hacer eso, ¿no? Si alguien se ofrece para leer el texto de Alex. ¿Algún voluntario? ¿Castellano? Voluntaria. Desde ya les pido perdón por la traducción, que seguro que no es muy profesional. Hola, yo quiero leer Alex y Rafa y... Bueno, José. ¿Quién habla? Gracias. Josefina. Entonces, buenísimo. Comparto y lo lee Josefina. Bien. Menú ejecutivo. Solo hay una salida. No es que esté de acuerdo con semejante salvajismo. Soy consciente de la crueldad, eso es seguro. Pero ¿qué podría hacer yo de manera diferente? Solo aquellos que ganan un elefante blanco están dispuestos a tomar medidas extremas. En realidad, ni siquiera tiene que ser un elefante blanco. La pareja de mamíferos grises africanos y su cachorro, nacido unos meses antes, han sido suficientes para anular mis estándares éticos.
y hay cebras, jirafas, caimanes, todo tipo de gatos, decenas de simios, bichos rastreros, roedores, volantes, saltadores, incluso invertebrados, además de un gorila solitario. Todos vinieron a mi paquete de patrimonio, en mi paquete de patrimonio, el zoológico de Sao Paulo. Pocas horas después de ser informado de la maldita herencia, accedí a un grupo de la Dark Web llamado Mercado de Animales Salvajes. No me juzguen, demasiado tarde para las lecciones morales. La subasta está en marcha, con la sala principal del parque tomada de, digamos, inversores. Me tomó más de un año organizar este evento, chupando lo que quedaba del antiguo Zoo Friends Fund. Todavía tenía que poner el dinero de mi propio bolsillo en el trabajo y pedir prestado. Cuando llegué a la causa en busca de ayuda, pocas personas se preocuparon por el destino de las 3.000 especies que habitaban el sitio. A nadie le importaba cómo haría para preservar un área de 824.000 metros cuadrados de la mata atlántica. Solo dijeron que esa era mi misión en la Tierra, que debía agradecer a los cielos por poner a estos niños angelicales a mi cuidado, que sería considerado el Hitler de los animales si los dejaba morir de hambre y enfermedad. El gobierno ni siquiera quería saberlo. Desde que pasaron el punto a la iniciativa privada, puerta cerrada, todas las autoridades optan por ignorar el tema. Para ellos, eso es más que un parque de atracciones abandonado. Lo dejan pudriéndose hasta que el tiempo lo quita de su vista. Era inevitable involucrarse con la escoria de la humanidad. Aquí, el Estado actúa como una organización criminal, mientras las organizaciones criminales actúan como el Estado. La única solución vino de los traficantes de animales. Un grupo práctico y nada burocrático. Mantienen una lista exclusiva de multimillonarios que adoptan una afición que se ve mal en la sociedad, pero con un estado sobrenatural dentro de ese círculo restringido, degustar platos con carnes exóticas. Por el momento, esta clase se basaba en ofertas que por sí solas me permitían cubrir los gastos anuales con investigaciones genéticas, indispensables en un zoológico. Hay 3 docenas de clientes potenciales y sus cónyuges, parejas o amigos hambrientos de lo extravagante. Definimos el orden de la subasta por la rareza del manjar, terminando la noche con los más amenazados. Las cantidades se transfieren en bitcoins tan pronto como el subastador golpea el martillo. A medida que compra un artículo, se ensambla su menú. El banquete será después de la última ronda de licitación en las catacumbas del parque, decoradas como habitaciones privadas de un sofisticado restaurante. Un laberinto subterráneo conecta jaulas, zanjas y tanques, facilitando el mantenimiento y los servicios de salud, lejos del ojo público. Por seguridad, los túneles funcionan como un sistema multiporte, que evita el escape de animales. Cada espacio reunirá a 3 o 4 personas ricas y sus respectivos compañeros. Nuestro horario incluye la cena y lo que queda será congelado. También ofrecemos bebidas para la armonización. La oferta de aquel duque belga podría mantener durante 3 años los 200 kilos de comida y verduras que cada elefante come al día. Un supuesto empresario ruso ha aceptado pagar sin pestañear el equivalente al gasto anual para mantener a una pareja reproductora de pandas. El presupuesto reservado para la conservación artificial del hábitat helado de un oso polar se cubriría solo con lo que la estrella del pop coreano desembolsó esa noche. Si dependiera de la mano abierta del diputado conservador americano, sería posible reformar y perfeccionar las bombas y filtros para el tratamiento de agua de hipopótamos. Una heredera australiana se encogió de hombros pasándose los últimos 10 años correspondientes de las tasas de importación de eucaliptos, que forman parte de la dieta limitada de los koalas. Lástima que esas personas adineradas vinieran de todas partes del mundo, en total secreto, no para preservar esas especies, sino para llenarse la panza con ellas, solo porque pueden. ¿Quién era yo hace 15 años? Ya no reconozco al periodista lleno de ideales. Nunca habría aceptado entregar tantas almas en sacrificio a cambio de dinero, o sonreír a la gente que nunca he admirado solo para deshacerme de una crisis financiera.
Esas caras tiradas envuelven mi estómago. He quebrado antes y no he contradicho mis principios, aceptando participar en tal carnicería. Pero quiero volver a dormir, sin estrés, sin miedo, sin necesidad de humillarme todos los días. Ahora veo esos miles de millones entrando en la cuenta del zoológico disfrazados de donaciones anónimas y mi conciencia poco a poco se vuelve más ligera y silenciosa. Recuerdo lo imposible que era soportar un déficit de 422% en relación con los ingresos del zoológico. La única salida, repito, cuando un magnate árabe cierra la compra del último artículo del catálogo, los cerebros del gorila solitario. Aplauso. Os presento a nuestro chef, un británico de origen indio que habla un poco de las delicias que su equipo está terminando de preparar. En realidad valoré un poco su pase. Sería muy difícil o muy caro contratar a un cocinero de moda para el pastel de exterminador de animales indefensos. Antes, él fue nuestro propio... Ay, perdón, es muy fuerte y perdonen, por favor, ahora sigo, perdón. En realidad valoré un poco su pase. Sería muy difícil o demasiado caro contratar a un cocinero de moda para el pastel de exterminador de animales indefensos. Antes, él fue nuestro principal nutricionista, responsable de la alimentación saludable de las bestias. Desde que formulamos nuestro plan de acción, se ha convertido en mi principal aliado, y como tenía la confianza de todos los empleados, ganó la unidad del equipo para hacer viable el evento de hoy. Conserjes, comerciantes, guardias de seguridad, veterinarios, ahora disfrazados de camareros, cocineros y recepcionistas. El apogeo de la noche ha llegado. Extraño, ya no siento culpa por eso. En realidad estoy deseando que llegue, que se acabe pronto. Invito a los presentes a seguir a las habitaciones del sótano. Pronto, esos hombres y mujeres con clase conocerán un lado de la vida silvestre al que pocos tienen acceso. Además de los compradores, los propios traficantes exigieron participar en la degustación. No solo estaban satisfechos con las altas comisiones por invitado, también quieren probarlo todo un poco. Muy bien, va a ser un montón aún más grande. Un centenar de humanos de carne rosada joven, que aunque según los que han probado recuerda mucho al sabor del pollo. El vino que servimos durante la subasta debe ayudar a dar sabor, dar algo de acidez y ligereza. No es que a los leones, hienas, sucuris, cocodrilos, lobos, osos y otros depredadores les importe demasiado la sofisticación a la hora de devorar presas. La comida espera en la mesa, salivando. ¿Está mal? ¿Un crimen? Sí, pero mira la cara de esa gente gorda y rica. No tienen ni idea de que hoy serán el plato principal. Sistema de puertas activado. Solo hay una salida y no se abre desde adentro. Gracias, Josefina, por leer. Gracias, Alex, por compartir tu texto. Muy bueno. Bueno, el auténtico texto trampa, ¿no? Va en una dirección y de repente, ¡pum!, hueco campana y resignifica todo, ¿no? Esos finales que resignifican toda la historia. Me gustó eso, cómo está armado. Sebas, arranco yo, si me permitís. Dale. A ver, sentí primero que hay un narrador que sabe bien hacia dónde va la historia, ¿no? Que hay un narrador inteligente administrando la trama, y eso me divierte. Casi que el texto termina funcionando como una denuncia, ¿no? Hay como un propósito claro de jugar con la ficción para hacer una denuncia a través de la ficción, ¿no? Pienso, o podría leerse en esa clave también, pero no en términos de bajada de línea, ¿no? Pero me gusta que tenga esa lectura también. Me gusta cómo está narrado, ¿no? Es como está narrado antes de que pase, antes de que suceda el acontecimiento, ¿no? Entonces hay como una relación en términos de tiempo que va sembrando de tensión todo el texto, porque está por pasar algo, están por ser comidos supuestamente los animales, y después sobre el final nos enteramos que son estos empresarios. Me gusta cómo está descrito ese mundo, el mundo de la excentricidad de esa clase ejecutiva millonaria que se da el lujo de comer comidas exóticas. Quizás, ahí te diría,
en un momento cuando empiezan a aparecer, empezás a presentar como esa constelación de personajes de esos millonarios, pueden aparecer nombres propios, ¿no? El cantante coreano puede tener un nombre, el duque danés puede tener un nombre, y siempre los nombres propios, y vuelvo con esta idea, y los datos, digamos así, como singulares, aportan verosimilitud a la historia, ¿no? Hace que uno la crea más. Me gusta mucho el arco de transformación del personaje, ¿no? Esto cómo arranca en la historia, cómo pensamos que es al principio y cómo finalmente es, ¿no? Uno empieza dudando con él de su condición moral, y después termina también, porque finalmente se comete una matanza, digamos, tampoco es que es un héroe, ¿no? Salva a los animales, pero mata gente, o sea, tan bueno no era, pero hay como una transformación en el arco, en la idea, digamos, moral del personaje, ¿no? Uno piensa al principio que es un chanta, que es un tipo sucio, que solo le importa el dinero, y terminó haciendo, como dice acá Cristina, termina haciendo justicia, ¿no? Es un justiciero, es una especie de héroe. Hay algunas adjetivaciones que me parecen como muy acertadas, ¿no? La conciencia que se vuelve ligera y silenciosa, ¿no? O sea, cómo se va la idea de la laxitud moral, cómo se van aflojando las tuercas de un sistema moral. Sebas, ¿querés tomar la posta? Sí. Bueno, me gustó mucho, y es un buen ejemplo este texto para decir algo de lo que Rafa mencionaba respecto de la tesis de Piglia, sobre que toda historia, todo cuento cuenta dos historias. Creo que este es un claro ejemplo. Piglia pone como primer ejemplo en la literatura moderna a Edgar Allan Poe, ¿no? Esta historia donde está el investigador frente a un crimen, y toda la línea argumental que lleva al investigador a seguir pistas, a lo que uno ve, ¿no? Del relato, hasta encontrar al asesino, y está esa historia por debajo, que se manifiesta desde la primera historia a través de ciertos indicios, y donde las dos historias se juntan cuando se encuentra el asesino. Entonces tenés la historia visible de lo que hace el investigador, y la historia invisible de lo que hace el asesino, para ir zafando o tratando de evitar que lo atrapen, pero donde finalmente se unen las dos historias. Y acá me parece que pasa algo de esto, ¿no? Ya desde el primer arranque, que no sé si lo hiciste de manera deliberada, pero ya arrancar, solo hay una salida, ¿no? Ya está hablando de algo que tiene que ver con esa historia oculta, o que el lector tiene que ir pescando a través de indicios, ¿no? No sé, no es que esté de acuerdo con semejante salvajismo. ¿De qué salvajismo habla? ¿No? ¿Del salvajismo de los animales o de lo que él va a hacer? Ahí se vuelven a jugar las dos historias. Soy consciente de la crueldad, eso es seguro, ¿no? Entonces está la historia visible, uno se mete de lleno, esto que Rafa mencionaba como una trampa, dice, no, claro, y empezás a, hijos de puta, bueno, toda la cuestión ideológica que hay detrás, que por supuesto se pone sobre la mesa respecto de los animales y demás, pero está la segunda historia, yo creo que ya funcionando, ¿no? Por supuesto que también esto lo que logra, y es un gran valor me parece en el texto, que no dice todo, pero que ya se ve el drama, pero hay dos dramas que todavía no se ven, ¿no? Pero que se van desarrollando. Porque el lector enseguida se pregunta, bueno, pará, ¿qué pasó? ¿No? ¿De qué salida está hablando? ¿Cuál es el salvajismo? ¿Cuál es la crueldad? ¿No? Eso se menciona ahí, y podríamos pensarlo, ya leyendo todo el texto, en esos dos planos. Me parece que eso acerca al lector a la historia, complejiza la historia, lo pone en situación de intriga, de querer saber lo que viene. Funciona muy, muy bien, aun cuando en ese primer párrafo yo lo dosificaría, porque ese comienzo es genial, y después sería la historia bien en particular, ¿no? No sé si haría tantas preguntas, siento que hay como un exceso de justificación del narrador, de que lo dosificaría, ¿no? Me parece que está bien porque abre los dos planos, es congruente, es solidario con las dos líneas argumentales, pero siento que está de más, como que está demasiado reforzado por el autor ya, queriendo que el lector entienda que están esos dos planos. Creo que si bajás un poquito
ese nivel de sobrejustificación de la culpa y de lo que puede pasar, funcionaría genial, ¿no? Mejor aún todavía. Por ejemplo, sacaría, no me juzguen, demasiado tarde para las lecciones morales, ¿no? Ese segundo párrafo que empieza así, yo no le diría al lector qué tiene que hacer acá, o no lo orientaría hacia esa pregunta de si lo juzga o no. O sea, además es inevitable, cuando se pone el tema literario, que es el tema de los animales, si la historia va para ese lado, el lector ya tiene una posición tomada probablemente, sea una, otra o cualquiera, pero seguiría avanzando en la historia sin interpelar al lector en ese momento, ¿no? Si ya está planteado, ¿no? Incluso para que la historia avance de manera más fluida. Bueno, tengo un par de cosas más, pero Rafa, te paso la palabra. No quiero demorar mucho porque ya estamos sobre la hora, pero la misma línea de lo que estabas diciendo, por ejemplo, el final creo que es de la página 2, un párrafo, el segundo párrafo de la página 2, que dice: lástima que esas personas adineradas vinieran de todas partes del mundo en total secreto, no para preservar esas especies, sino para llenarse la panza con ellas, ¿no? Yo siento que ahí estás anticipando hacia dónde va la historia, estás declarando que él siente aversión por esa gente, cuando, digamos, estabas construyendo la idea de que en realidad él empatizaba con esa gente. Porque finalmente, no sé si empatizaba, pero que los millonarios eran su tabla de salvación, y que los traficantes de animales cumplían como una función de aliados, ¿no?, en esta historia. Entonces digo, yo no anticiparía esa idea de como lástima que vienen, primero porque va de suyo, ¿no? Uno ya sabe que esa gente adinerada no, va a probar a comer las especies y no a preservar. Y segundo, que creo que termina como anticipando algo que finalmente va a suceder de una forma muy sorpresiva al final. Esa línea, ¿no? Pero después digo, el texto me parece que está bien plantado, me parece que podemos ver a los personajes, que podemos ver el lugar, ¿no? Hay un compromiso con el entorno, con el entorno físico del texto, que me parece súper interesante. Cómo laburás ese zoológico, cómo trabajás, perdón, laburar es un jerga argentina, cómo trabajás ese zoológico, cómo podemos ver, ¿no? Incluso si esto quisieras estirarlo, podemos meternos en las diferentes celdas de los animales y todavía darle un poco más de densidad física, geográfica al texto, pero me gustó un montón, Alex. Sí, coincido, para completar un poco, me parece que es un tema difícil de volver narrativa, y lo lograste, ¿no? Es un hermoso tema, casi como una reversión de la Arca de Noé en el siglo XXI, ¿no? Se plantea así en ese momento. Después me hizo acordar mucho a Matar un elefante de George Orwell, no sé si lo leíste, pero si no lo leíste te lo recomiendo, que es un ensayo barra relato donde él cuenta su breve estadía en Birmania como agregado de la corona británica, y bueno, le piden más o menos que mate un elefante, ¿no? Se ve como condicionado socialmente, pero tiene esto, ¿no? Este dilema ético de un hombre respecto de la continuidad de la especie en un mundo dominado por la mercancía. Están como estos temas, ¿no? Y como creo que cumpliste la consigna de hacer algo extremo, esa es la resolución de tu cuento. Acá alguien preguntaba cómo se llama tu libro publicado. O Teatro da Rotina. El teatro. ¿Lo querés anotar en el chat? Ahí está. Ok. Muy bien. Primero, gracias a Josefina, me encantó escuchar tu lectura del texto, y también a las personas que estaban escribiendo en el chat. Yo no conseguí leer todo. No, pero aclaramos, viste, que te lo vamos a mandar. Ah, muy bien. Y muchas gracias también a sus observaciones, que creo que son muy buenas también. Buenísimo. Gracias a vos, Alex, por compartir el texto. Gracias, Josefina, por leer. Y bueno, nada, gracias a todos por participar. Espero que lo hayan disfrutado y que sigan escribiendo en lo que queda del Mundial, que es una semana, ¿no? Todavía, así que... Sí, 5 días. Ánimo, fuerza. Seba, ¿querés despedirte? Sí. Muchas gracias a todos. Muy lindo el encuentro, lo disfruté mucho, espero que ustedes también. Y bueno, nos vemos en cualquier momento, hablamos o seguimos escribiendo, que es lo importante para los que nos unen.
Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.